Buenos días con todos. Mi nombre es Marisa Pimentel Villus. Soy médico ginecobstetra, médico asistente del servicio de ginecobstetricia del Hospital María Auxiliadora. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es un tema muy frecuente, ¿no? En lo que es obstetricia, es la hiperemesis gravídica. Bueno, aquí tenemos nuestro índice de contenidos. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones, los factores de riesgo, diagnóstico, complicaciones y tratamiento. Como primer punto tenemos las definiciones, ¿no? Sabemos que ahora la medicina es basada en evidencias, también se rige a ciertos criterios técnicos para hablar todos en el mismo idioma. Por lo tanto, aquí les he traído algunas definiciones que se ajustan a lo que es la clasificación internacional de las enfermedades, ¿no? A veces ponemos diagnósticos que no los podemos clasificar, ¿no? Y como en este punto tenemos 5, digamos, diagnósticos que se ajustan a lo que son las náuseas y vómitos en el embarazo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hiperemesis gravídica leve y hiperemesis gravídica con trastornos metabólicos. Después, hiperemesis gravídica tardía. Y bueno, cuando no podemos clasificarlo o no llega a ser una hiperemesis, ¿no? Lo que llamamos emesis, tenemos un diagnóstico que se ajusta, que sería otros vómitos que complican el embarazo, o por ejemplo vómitos del embarazo no especificados cuando todavía no hemos llegado a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos eso como primer punto. Definición. ¿Qué tenemos? ¿Qué es la hiperemesis gravídica en sí? Es un síndrome. Ya sabemos que síndrome es un conjunto de signos y síntomas que generalmente no se ajustan a un solo diagnóstico, ¿no? Es un síndrome que se va a presentar al inicio del embarazo. Por lo general se presenta entre la sexta y la 16ª semana de gestación. Puede prolongarse entre las 18, máximo 20 semanas. ¿Y cuál es lo más característico de este síndrome? Las primeras palabras claves son náuseas y vómitos, ¿no? Pero que están seguidos o son continuos o intensos y son seguidos, ¿no? Son persistentes. ¿Y cuál es la otra palabra clave? Que van a impedir la tolerancia a alimentos, tanto sólidos como líquidos. Entonces muchas veces la paciente te va a decir que todo lo que come lo vomita, ¿no? Eso es una frase que te va a llevar a orientarte a hiperemesis. ¿Y qué es lo que te produce? Al final no hay un consumo efectivo ni de líquidos ni de sólidos. Por lo tanto, es como si la paciente no comiera o no tomara agua. Y esto va a producir trastornos metabólicos a largo plazo, ¿no? Porque hay una depresión de carbohidratos. También va a haber trastornos electrolíticos por las pérdidas, ¿no? Por los vómitos. Y deshidratación. Y todo esto, en el grado más severo, incluso puede producir la muerte de la madre, ¿no? Otra definición, bueno, vómitos persistentes. Y eso sí, esta definición es importante porque hay que diferenciar que tiene que haber ausencia de otras patologías que lo expliquen. Entonces, no toda paciente con vómitos en su primer trimestre van a ser por hiperemesis. Y va a generar, por lo tanto, una pérdida ponderal importante que en su mayoría es más del 5% del peso inicial. Ahora vamos a hablar un poquito de las náuseas y vómitos en el embarazo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿toda náusea y vómito es hiperemesis? Bueno, la respuesta es no. Tenemos que las náuseas son el síntoma gastrointestinal más común. Sabemos que hay diferentes síntomas en el embarazo, ¿no? Estreñimiento, reflujo, cialorrea, ¿no? Pero el síntoma más común son las náuseas. Tenemos que de 100 gestantes en su primer trimestre, hasta 85 de ellas van a presentar náuseas, ¿no? En su primer trimestre. Y de ellas, 52% va a presentar vómitos o va a estar asociado con vómitos. Generalmente se va a presentar en las primeras 8 semanas de gestación y va a desaparecer, como les mencioné, entre las 16 y 20 semanas de gestación. Hasta en un 18% van a predominar en la mañana o por la mañana. La mayor parte de estas gestantes, entonces, ¿qué hacemos, no? Si tenemos una paciente con náuseas y vómitos, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hacemos? Bueno, solo sintomáticos, o sea, no ameritan mayores estudios, mayores exploraciones complementarias, examen físico,
simplemente sintomáticos, ¿no? Porque estas son pacientes que presentan entre uno o dos vómitos al día y tienen una adecuada tolerancia a los alimentos, es decir, vomitan, sí, pero luego vuelven a comer y ya toleran sus alimentos. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Observación, ¿no? Acá la palabra clave entonces es tolerancia a la ingesta. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la hiperemesis? Se han postulado muchas teorías sobre cuál es la causa, ¿no? Porque en la hiperemesis tenemos algo bien particular, que no hay una disfunción orgánica definida por la cual se producen las náuseas y los vómitos. Entonces se ha postulado muchas teorías del origen de la hiperemesis, pero en realidad ninguna llega a ser concluyente. Por ejemplo, tenemos una teoría de que la causa gastrointestinal, ¿no? Que tenemos que en la hiperemesis puede haber un aumento del glucagón y un aumento del polipéptido inhibidor gástrico. Esto va a retardar el vaciamiento gástrico y va a conducir a los vómitos, ¿no? Otra teoría es que el hiperestrogenismo en el embarazo va a ser causa de la hiperemesis, pero no hay una conclusión, ¿no?, definitiva sobre eso. También tenemos como postulado que es el aumento de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Por qué? Porque es precisamente en el primer trimestre donde la gonadotrofina coriónica está elevada y coincide con el aumento de las náuseas y los vómitos, ¿no? También otra observación que se ha podido hacer es que las pacientes que tienen mayor producción de hormona gonadotrófica, como son las pacientes con enfermedad molar, con embarazo múltiple, tienen mayor incidencia de náuseas y de vómitos y de hiperemesis, ¿no? Entonces, por eso es que está asociada a la gonadotrofina coriónica humana. Otra causa que podemos encontrar o postular es que hay una hiperfunción tiroidea. Se ha encontrado que hasta en un 73% de pacientes con hiperemesis gravídica está aumentada la T4, ¿no? Y hay una disminución de la TSH por supresión. ¿Por qué? Porque se les ha dado hormona TRH estimulante de producción de TSH y no se ha conseguido que produzcan TSH. Eso implica que el hipertiroidismo es un hipertiroidismo periférico, o sea, que hay una hiperfunción de la glándula tiroides, ¿no? Y también se ha podido observar que los niveles de T4 correlacionan en muchos casos con los niveles de HCG. Pero también se han hecho pruebas in vivo que no se ha encontrado el mismo resultado. Lo que sí se ha podido observar es que los niveles de T4 se normalizan cuando disminuyen los vómitos, ¿no? Por lo tanto, son observaciones que no son concluyentes tampoco. En lo que sí se ha podido determinar con un poquito más de certeza es que los factores psicógenos están muy relacionados a la hiperemesis. Es decir, que hay una relación directa entre la magnitud de los síntomas, ¿no?, y la personalidad de las personas que están enfermas con hiperemesis. Generalmente se da en pacientes nulíparas, pacientes jóvenes con embarazos no planificados, con antecedentes de problemas psicológicos y problemas de rechazo a la gestación. Ahora, eso es como primer punto. Siempre sabemos que cuando tenemos una patología, primero tenemos que saber qué es. Segundo, cuál es su causa o asociado a qué está. Y tercero, que tenemos que ver quiénes tienen más riesgo, ¿no? Entonces, al hablar de factores de riesgo, estamos determinando que existe una relación significativa estadísticamente, pero en la cual no se puede establecer una relación causal, ¿no? Causa-efecto. Solo podemos decir que tiene mayor factor de riesgo. ¿Quiénes tienen mayor factor de riesgo? Primero tenemos que la incidencia en realidad de hiperemesis gravídica es de 0,5 a 2% de los embarazos. Entonces, de 100 gestantes, 85 tienen náuseas, 52 más o menos llegan a vómitos y solamente 2, hasta 2 solamente son hiperemesis. Eso hay que tener mucho cuidado. A veces a todos se le llama hiperemesis, ¿no? ¿Y qué pacientes tienen más factores de riesgo? Las pacientes con raza blanca sobre las pacientes de raza negra, las primigestas adolescentes, las pacientes que tienen enfermedad de trofoblasto, como ya les había mencionado, de mayor producción de HCG, pacientes con embarazo múltiple, pacientes con enfermedad hepática crónica, hipertiroidismo,
tabaquismo, pacientes con peso mayor de 77 kilos. Se ha observado mayor incidencia de hiperemesis en las pacientes cuyo producto al final terminó siendo de sexo femenino. Y como les decía, los factores emocionales y psicógenos en el embarazo no deseado, ¿no? Entonces ya sabemos, seguimos con el siguiente paso de lo que es el estudio de una patología, que sería llegar al diagnóstico. Como sabemos, en toda patología, la primera parte del diagnóstico es la anamnesis. La anamnesis es una parte fundamental para llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena historia clínica. Dentro de la historia clínica, las pacientes tengo que investigar sobre malestar general. La palabra clave es náuseas y vómitos persistentes, incoercibles, ¿no? Intolerancia a alimentos sólidos y líquidos. O sea, la paciente, hemos dicho, no tolera nada de lo que come. Pérdida de peso corporal y deshidratación. Aquí voy a hacer un paréntesis, me disculpan, para mostrar aquí lo que les estaba diciendo. Bueno, eso sí lo pusimos de las teorías. Y estos son los factores de riesgo que les mencioné: raza blanca, primigrávidas, enfermedad del trofoblasto, embarazo múltiple, enfermedad hepática crónica, hipertiroidismo, tabaquismo, peso mayor de 77 kilos, producto de sexo femenino, factores emocionales y psicológicos. Bueno, con respecto al diagnóstico, tenemos que la paciente, como les mencionaba, al no tener una buena tolerancia a alimentos sólidos y líquidos, va a perder peso, porque no va a haber una ingesta efectiva de alimentos, ¿no? Es como si no comiera. Y tampoco de líquidos, de agua, entonces se va a deshidratar. Entonces, a eso está orientado nuestros signos y síntomas. Pero también tenemos que preguntar por algunas otras patologías o por alguna sintomatología de otra patología que podría estarse confundiendo con una hiperemesis. Entonces, debe haber ausencia de otras sintomatologías, es decir, la paciente no debería tener fiebre, no debería tener dolor abdominal, ni cefalea. En todo caso, la cefalea podría ser una cefalea que tendríamos que estudiarle si es biparietal, si es pulsátil, desde cuándo se presentó, si es que tenía previamente cefaleas antes del embarazo. Como les menciono, no debe haber fiebre, ¿no? Porque fiebre ya nos está orientando hacia una infección, ¿no? Podría ser desde una apendicitis aguda, una colecistitis aguda, infección urinaria, ¿no? Y no debe presentar alteraciones neurológicas, ¿no? Por ejemplo, más que todo me refiero a lo que es diplopia, ¿no? Síntomas ya de focalización, que ya no estarían hablando de hiperemesis, sino de un proceso expansivo cerebral. Podría ser un prolactinoma. Entonces, no todas las pacientes, como les mencioné, gestantes del primer trimestre que tienen vómitos al inicio de la gestación son por hiperemesis. Esto es lo que yo quiero que se queden, porque para que puedan identificar una causa más grave que podría llevar a la muerte de la paciente y que se esté confundiendo con hiperemesis. Como segundo punto del diagnóstico, vamos a realizar el examen físico. En el examen físico vamos a buscar lo que correlacione con nuestros síntomas y nuestros signos, ¿verdad? Eso es lo que debe quedarles a ustedes siempre claro. Ya el próximo año van a ser ya internos y tienen que saber que siempre la anamnesis tendría que correlacionar con los síntomas y signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo: paciente refiere sentirse bien, ¿no? Y de ahí le ponen pues una taquicardia de 180, 190. Entonces, no correlaciona el examen físico con su anamnesis, ¿no? Entonces, siempre tiene que correlacionar. Por lo tanto, lo primero que vamos a buscar son funciones vitales. ¿Y qué funciones vitales se ven más alteradas en hiperemesis? Al haber hipovolemia, de deshidratación, vamos a tener una taquicardia reactiva, vamos a tener hipotensión. Y todos los síntomas de deshidratación, ¿no? Propios, que son sequedad de mucosa, ojos hundidos, disminución del llenado, aumento, del tiempo del llenado capilar mayor de 2 segundos, que es un llenado capilar lento. Alteraciones del sensorio. La paciente puede cursar con
aturdimiento, somnolencia, pero también puede estar irritable, puede estar con estado de confusión, irritable, mareada. Y bueno, al haber hipovolemia va a haber una disfunción renal, ¿no? Una ira prerrenal, lo cual vamos a tener orina cargada, la cual nos va a llevar finalmente este déficit del aporte de flujo sanguíneo al riñón, nos va a producir oliguria y finalmente puede haber hasta anuria, ¿no? El paciente dice que no ha orinado o ha orinado poco, poco bien cargado. Entonces, teniendo los signos, los síntomas, el examen físico, nos vamos a buscar lo que son análisis de laboratorio, que son una ayuda, como saben ustedes, son exámenes auxiliares, ¿no? Ahí nosotros vamos a pedir lo que ya estamos sospechando, no vamos a pedir por pedir, ¿no? A lanzar al aire a ver qué sale, no, tenemos que saber qué vamos a buscar para encontrar. Entonces, si tenemos que la paciente está deshidratada, le pedimos un hemograma, que de paso es para ver si hay signos de infección, otra patología que nos esté escapando. Entonces vamos a encontrar que hay hemoconcentración. Vamos a encontrar que va a haber una alteración, disminución de los electrolitos, como por ejemplo disminución del sodio, disminución del potasio, disminución del cloro, puesto que sabemos que el ácido clorhídrico es lo que está eliminando la paciente cada vez que vomita, ¿no? Por lo tanto, va a haber pérdida de ácido, por lo cual se va a presentar una alcalosis metabólica. Como ya hemos mencionado de la función renal, se eleva el nitrógeno ureico y también va a haber alteraciones en el perfil hepático. Aquí sí es importante que se les detalle que sí se elevan las transaminasas, sí, pero generalmente las transaminasas por hiperemesis se van a elevar en no más de 300 unidades por litro, ¿no? Para hacer una disquisición con otro tipo de patologías de la gestación, como hígado graso, hígado agudo, colestasis gestacional, hepatitis, en las cuales sí se puede elevar más de 300 unidades por litro las transaminasas. E igual la bilirrubina se eleva, pero generalmente siempre es menos de 4 miligramos por decilitro, ¿no? Bilirrubina en 1, en 2. Y como les había mencionado, hay un aumento de la T4 y una disminución de la TSH. Y hay un aumento de la densidad, obviamente, de la orina porque hay concentración y hay eliminación de cuerpos cetónicos, cetonuria. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son, como ya ustedes deben saber, son los productos del metabolismo de los ácidos grasos para la obtención de energía en situaciones en las que hay un ayuno prolongado o que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, los diabéticos, en el caso de pacientes que han estado mucho tiempo en ayuno, ¿no? Personas que se pierden, que están 3, 4 días sin comer, y en el caso de pacientes con hiperemesis también empiezan a aparecer ya los metabolitos de la degradación de ácidos grasos en orina, por lo tanto, presencia de cuerpos cetónicos. Ahora es bueno definir también dentro del diagnóstico los niveles o los grados de hiperemesis. Lo más práctico para nosotros es clasificar, o en la práctica lo clasificamos en hiperemesis gravídica leve y hiperemesis con trastorno metabólico, ¿no? O moderado o severo. Pero es bueno que lo tengan bien definido porque el diagnóstico va a llevar a que podamos dar un tratamiento y las medidas sí son diferentes en cada caso, ¿no? Entonces, clínicamente en la hiperemesis gravídica leve hay una pérdida de peso corporal menor del 5%. Si hay deshidratación, en todas hay deshidratación. En cambio, en el trastorno metabólico moderado, ya la pérdida de peso es entre un 5 y un 10%. Y en la severa ya es más de 10%. Y los signos de deshidratación son mayores, signos de deshidratación severa, ¿no? En lo que son síntomas y signos, en la hiperemesis leve igual va a haber vómitos persistentes pero tolerables y la piel y mucosa seca. En la hiperemesis con trastorno metabólico moderado vamos a tener vómitos persistentes de igual forma. Aquí ya vamos a encontrar, aparte de la piel y mucosa seca, se le agrega lo que es ya la lengua saburral, ¿no? Lengua seca y rugosa, cialorrea, sensibilidad aumentada a los olores.
Y en la hiperemesis gravídica con trastorno metabólico severo vamos a tener, aparte de todo lo anterior, signos ya digamos de daño de otros órganos, ¿no? Ictericia, confusión mental, neuritis periférica por déficit del complejo B, oliguria, como ya hemos mencionado, taquicardia, hipotensión arterial y en este caso sí hay riesgo de muerte. Entonces, el manejo va a depender del grado de hiperemesis. Y finalmente, antes de dar el tratamiento, tenemos nosotros que hacer lo que yo les dije, ¿no? Ver si no se está confundiendo con otro cuadro clínico. ¿Con qué otro cuadro clínico se puede confundir? Ahí encuentran ustedes la variedad de patologías que pueden confundirse con una hiperemesis, tanto gastrointestinales, genitourinarias, metabólicas, neurológicas. Por ejemplo, una gastroenteritis puede confundirse. Pero ¿qué tendrá además la gastroenteritis? Tendrá diarrea, tendrá fiebre, antecedentes de que han comido algo contaminado, ¿no? Y así podemos mencionar, por ejemplo, litiasis biliar, que se puede producir alteración hepática, ¿no? Pero ¿y en qué va a haber en la afectación biliar? Dolor, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho. Una hepatitis tendrá una mayor elevación de las enzimas hepáticas y también cierto dolor en hipocondrio. Hay que emplear ahí el estudio, obstrucción intestinal, pancreatitis, apendicitis, en las cuales vamos a tener otros parámetros que nos van a orientar a ese diagnóstico. Muy comúnmente se confunde una pielonefritis. ¿Por qué? Porque al haber una infección urinaria de vías altas, hay cierta inflamación de los uréteres que produce náuseas y vómitos, ¿no? Y puede confundir un cólico renal, una litiasis renal también puede confundir. Un quiste torcido, tenemos que hay pacientes que a veces tienen un cuerpo lúteo, así un luteoma, el cual luego se tuerce y podríamos nosotros pensar que es una hiperemesis y es una torsión de un anexo. Y así tenemos, ¿no? Cetoacidosis diabética, hipertiroidismo, síndrome de pseudotumor cerebral en el cual hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral y cefaleas, náuseas, vómitos y se puede confundir con una hiperemesis sin serlo, ¿no? O que haya ingerido algún fármaco, ¿no? Para eso tienen que hacer una buena anamnesis. ¿Y qué complicaciones vamos a tener como último punto antes de llegar al tratamiento? Porque nosotros en medicina siempre debemos ser preventivos. El médico debe estar siempre un paso adelante. Tratamiento le puede dar cualquier personal de salud, el señor de la farmacia, la obstetriz, la enfermera. Muchas personas pueden dar un tratamiento, porque en realidad el tratamiento es sencillo. Pero ¿qué es lo que nosotros como médicos debemos hacer? Y estar un paso más adelante ya tenemos el diagnóstico, debemos ir en busca de las complicaciones, porque son las complicaciones las que nos agravan el cuadro. Entonces, ¿qué complicaciones puede haber en una paciente que vomita persistentemente? Puede haber una ruptura longitudinal de la mucosa en la unión gastroesofágica, a lo que ya sabemos que se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Que también se presenta en pacientes alcohólicas, ¿no? En este caso, aquí como vemos, hay una pérdida de continuidad de la mucosa en la unión gastroesofágica, es longitudinal, ¿no? Eso es lo que hay que detallar, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Que puede producirse un daño neurológico, ¿no? Agudo, bueno, que también se puede asociar a amnesia por déficit de la vitamina B1. Es una encefalopatía, a la cual se llama encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Luego que tenemos que va a haber desequilibrio hidroelectrolítico severo, ictericia persistente, albuminuria persistente, hipertermia, como otras complicaciones. ¿Qué otras complicaciones va a haber? Bueno, la taquicardia persistente por hipovolemia, la disminución en el flujo uteroplacentario persistente, crónica, nos puede producir restricción del crecimiento intrauterino, lo cual nos va a dar un bajo peso al nacer. También puede dar prematuridad. Y si hay una ruptura, como he mencionado, de la unión gastroesofágica, va a ingresar aire al mediastino, se puede presentar neumomediastino. Por el esfuerzo de los vómitos también se puede producir una ruptura de una bula o ver un neumotórax, ¿no? El déficit de la vitamina B1, B6 del complejo B también nos da daño a nivel de los nervios periféricos
Y el déficit de vitamina K nos va a producir una coagulopatía secundaria, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ir a la parte ya del tratamiento. ¿Cuál es la primera medida que damos en el tratamiento? Como ya les mencioné y les seguiré mencionando, siempre es la prevención. Es más fácil prevenir una enfermedad que darle tratamiento. Entonces, ¿a quiénes le vamos a dar la prevención? A todas las pacientes que sabemos que están en riesgo o con factor de riesgo aumentado de hiperemesis gravídica, los cuales ya lo sabemos porque ya los hemos mencionado. Entonces, existen diferentes estrategias de prevención de los náuseas y los vómitos del embarazo. Primero, les he visto que la toma de complejos multivitamínicos de manera periconcepcional, es decir, antes y entre los primeros semanas, días de embarazo, ha demostrado disminuir la incidencia de náuseas y vómitos del embarazo. Entonces, por lo cual parece razonable recomendar su administración, sobre todo en aquellas pacientes que han presentado náuseas y vómitos en gestaciones anteriores. Como les dije, ¿en quiénes vamos a dar? En quienes ya sabemos que tienen más riesgo. Es decir, en pacientes que ya han tenido en sus otras gestaciones un mismo cuadro, ¿no?, de náuseas y vómitos. ¿Qué otra cosa le vamos a recomendar a las pacientes? Que coman frecuentemente, ¿no? Comidas frecuentes, 5 veces al día, de poco volumen, de preferencia no mezclar sólidos con líquidos y evitar comidas que retardan el vaciamiento gástrico, ¿no? Comidas muy grasosas, comidas picantes. Entonces tenemos que una paciente con náuseas y vómitos en el embarazo tiene diferentes espectros de severidad y que en muchas ocasiones no vamos a llegar a resolver su problema en la primera consulta o en el primer episodio, puesto que esto es algo que va evolucionando, ¿no? Va progresando, puede mejorar como puede empeorar. Por eso es que el tratamiento debe ser escalonado, ¿no? De acuerdo a cada persona se da un tratamiento individual. Entonces, tratamiento. En paciente con hiperemesis gravídica leve, ¿qué vamos a hacer? Lo he puesto así, enumerado así, porque en realidad es así como ustedes van a hacer las indicaciones, el RP, cuando ya sean médicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una paciente con hiperemesis gravídica leve? Tenemos que verificar sus funciones vitales para clasificarla si realmente es leve, ¿no? Ver si hay hipotensión, si hay taquicardia, y una cosa muy importante es verificar la viabilidad embrionaria o fetal, ¿no? Para que no vaya a confundirse con otro cuadro clínico, con un aborto séptico, por ejemplo, ¿no? Ver si realmente la paciente puede tener un aborto séptico, un aborto frustrado, el cual ya amerita otros tratamientos, ¿no? Entonces, ver que el bebé está vivo es lo primero, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si está deshidratada, básico, hidratarla. ¿Y cómo la vamos a hidratar? Vía oral. Sabemos que no, porque está con vómitos, ¿cierto? Tiene cero tolerancia oral. Entonces, la hidratación es endovenosa. Endovenosa periférica, ¿no? Porque es una paciente que no está descompensada, no está chocada y puede tranquilamente hidratarse vía endovenosa con un catéter número 18-20 que le vamos a reponer suero fisiológico en un inicio, un reto de fluidos, a goteo rápido la primera hora y luego lo vamos a dejar en un goteo entre 35 y 40 gotas por minuto. Segundo, como hemos visto que se afecta la función renal por la hipovolemia, vamos a contar la diuresis. También eso nos sirve para ver los ingresos y los egresos. La forma ideal de contar la diuresis es con sonda Foley, en la cual se colecta la orina y horariamente se evacúa y se cuenta cuánto es lo que ha miccionado por hora. Tercero, vamos a observar a la paciente entre 2 y 4 horas después de haberle dado los sintomáticos, claro que ya les voy a mencionar, y se evalúa tolerancia oral, se evalúa si la diuresis espontáneamente se restableció, si ya vemos que los signos de deshidratación han mejorado, se le observa, ¿no? Y bueno, se le suscitan los exámenes auxiliares que ya les he mencionado, el perfil hepático, examen de orina, el hemograma, los electrolitos, e identificar, como les dije, y descartar otros diagnósticos diferenciales. Acá primero, los tratamientos. ¿Qué vamos a darle de tratamiento? Entonces, en este caso, si la paciente ya tolera líquidos,
y no cumple los criterios diagnósticos de trastorno metabólico moderado o severo, le vamos a dar un alta para su casa con recomendaciones, ¿no? Con control por consulta externa para reevaluación. Pero ¿qué recomendaciones serán? Ya les voy a mencionar. El tratamiento para su casa es vía oral, ¿no? Cabe resaltar aquí que no está en la diapositiva, pero el tratamiento inicial sí, como no tiene pobre o cero tolerancia oral, el tratamiento antiemético inicial sí es vía endovenosa, ¿no? Es dimethidrinato, una ampolla, con ranitidina, una ampolla endovenoso, ¿no? Como en el caso de la moderada y la leve. En este caso, porque en un inicio tiene pobre tolerancia oral, ¿no? Y si le damos vía oral una pastilla, lo va a devolver, ¿no? Pero sí, ya cuando ya restablecimos todo su medio interno, le vamos a dar de alta con su antiemético vía oral. ¿Y qué le damos? Dimethidrinato, 50 miligramos, cada 4 o 6 horas. En realidad lo habitual en la práctica es cada 8, ¿no? También consideramos que es una paciente que tiene cierta irritación de la mucosa gástrica, entonces tratar de dar medicación lo menos posible. Y metoclopramida para que ayude al vaciamiento gástrico, 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? ¿Y qué recomendaciones? Porque yo he dicho alta con recomendaciones, ¿cierto? Pero ¿qué le voy a decir? Le voy a dar signos de alarma si vuelve a presentar vómitos, si no tolera la vía oral, si empieza a tener náusea, mareos, sensación de debilidad. Debe tranquilizarse la paciente, decirle que este es un proceso del embarazo que muy probable va a remitir después de las 14 o 18 semanas. Y lo más importante en este punto es darle un régimen dietético fraccionado, ¿no? Ya les mencioné 5 comidas al día, pero que sean comidas frías, ¿no? Poco volumen, frecuentes. Tratar de no mezclar sólidos con líquidos para que la digestión sea más fácil, ¿no? Y que particularmente tengan calorías, ¿no? Carbohidratos, sal. Evitar comidas grasas, frituras, condimentos, ¿no? Evitar dulces. Entonces, eso es lo que le vamos a informar a la paciente. Ahora tenemos hiperemesis gravídica con trastorno metabólico moderado. En el caso de ella ya hemos dicho que la pérdida de peso es mayor, los signos de deshidratación son mayores. Entonces, este grado de hiperemesis ya con trastorno metabólico, con trastorno electrolítico, sí amerita hospitalización, ¿no? A la paciente se le tiene que poner en reposo gástrico. ¿Qué quiere decir? Que nada por vía oral 24 a 48 horas, ¿no? 1 a 2 días. Igual verificar funciones vitales, verificar viabilidad embrionaria o fetal, colocar igual una vía endovenosa permeable. En este caso la hidratación si es mayor, debo de asegurar una reposición de al menos 3 litros de cloruro por día, ¿no? Y al menos en la primera hora pasar 1 litro. En este caso la diuresis, el conteo de la diuresis y el balance hídrico si es más riguroso, debo de cuantificar la diuresis horaria y asegurar una diuresis mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Nosotros en obstetricia, en ginecobstetricia, idealmente, como son pacientes hay que controlarles bien lo que es el ingreso y los egresos, y lo que es la diuresis en muchos de los diagnósticos está muy relacionada a la diuresis. Nosotros lo hacemos por kilo de peso por hora, ¿no? En una paciente en un promedio de 60 kilos decimos 30 cc por hora, pues, ¿no? Solicitar exámenes auxiliares, identificar otros diagnósticos diferenciales y poner a una paciente en un estado de reposo relativo, pero que esté tranquila, que esté aislada, como hemos dicho que tiene bastante componente psicológico, que evite recibir muchas visitas, pesarla diariamente y también darle su psicoterapia de apoyo, pedirle evaluación por psiquiatría. ¿Qué más le vamos a dar? Lo más importante, antieméticos. En este caso, como les he dicho, se da dimethidrinato 50 miligramos cada 8 horas endovenoso. Y promover el vaciamiento gástrico, acelerar el vaciamiento gástrico, por lo cual le damos metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? O cada 6 horas, también endovenoso.
Al tener ya un trastorno metabólico moderado, ya también se presume que hay una pérdida mayor de vitaminas, por lo cual le vamos a dar tiamina, 100 miligramos endovenoso diario por 3 días. Y hay una mayor inflamación de la mucosa gástrica, por lo cual vamos a dar antiácidos, ¿no? En realidad en la hiperemesis se establece un círculo, ¿no? Los vómitos, el mismo hiperemesis te da vómitos, los vómitos te dan gastritis, por el ayuno prolongado te da más vómitos, los vómitos te dan más gastritis, por lo tanto hay que romper ese círculo, ¿no? Y por ello es que se da ranitidina 50 miligramos cada 8 horas endovenoso. En cuanto a la paciente, apenas la paciente tenga un día sin síntomas, hay que restablecer la vía oral, ¿no? Hay que empezar con dieta seca, fraccionada y, como he dicho, intervalos cortos, ¿no? Cada hora, cada 2 horas. Cuando la paciente está en condiciones de alta, se le da las mismas recomendaciones y las mismas medidas que cuando se le da de alta una hiperemesis leve, ¿no? Ahora, paciente con hiperemesis gravídica con trastorno metabólico severo es muy similar a lo anterior, pero en este caso sí el reposo gástrico debe ser mayor, ¿no? De 2 a 3 días. Debemos disponer de una unidad de cuidados intensivos o al menos cuidados intermedios. Igual verificar funciones vitales, viabilidad embrionario fetal. Y en este caso la hidratación sí igual puede ser endovenosa, ¿no? Pero ya se coloca 2 vías, ¿no? Porque por una se le va a pasar la hidratación y por otra el aporte calórico. La diuresis horaria igual debe estar más de 0,5 por kilo por hora y se cuantifica con sonda Foley impermeable. Solicitar exámenes auxiliares, identificar, descartar otros diagnósticos diferenciales, igual reposo relativo, restringir visitas, control de peso diario, administrar mínimo 3 litros de cloruro de sodio por día, pasar 1000 en la primera hora, darle psicoterapia de apoyo y evaluación por psiquiatría de igual forma. En el caso de los antieméticos, se le da lo habitual en un inicio, ¿no? El dimenhidrinato 50 cada 8 horas, metoclopramida 10 cada 8 a 6 horas, y en caso de que se den vómitos persistentes que no respondan con el primer esquema o la primera línea, se puede dar ondansetron de 4 a 8 miligramos. En este caso esto sí se reserva porque necesita bomba de infusión. Tiene que darse una infusión 15 minutos y esto repetirlo cada 8 a 12 horas. Igual reponer tiamina 100 miligramos endovenoso por 3 días. Antiácidos, ranibloqueadores, ranitidina 50 miligramos cada 8 horas endovenoso. Y también retirar las soluciones en cuanto la paciente ya tolere la vía oral, ¿no? Y empezar con dieta seca fraccionada, igual cada hora, cada 2 horas. En caso de que la paciente no mejorara su cuadro, se puede considerar sedar a la paciente, ¿no? Sedarla con fenotiacinas. Administrar corticoides, ¿no? Metilprednisolona, en el cual se ha visto que sí puede haber una respuesta a los corticoides. 16 miligramos vía oral cada 8 horas por sonda nasogástrica, ¿no? Pero eso se lo dejamos reservado para luego de 10 semanas de gestación. Entonces hay que evaluar la posibilidad en estos casos de dar una nutrición parenteral, que la nutrición parenteral tiene que hacerse ya no se puede hacer por vía periférica, tiene que ponerse una vía central, ¿no? En caso de hiperemesis que no responda, o si no también una sonda nasoduodenal, ¿no? Que es lo más factible, ¿no? Porque la nutrición parenteral total tiene muchas consideraciones, por eso en este caso sí ya requiere una unidad de cuidados intensivos. Y de igual forma cuando le den de alta las mismas medidas profilácticas, las mismas medidas, las mismas recomendaciones que a las otras pacientes en los otros casos que se da de alta. Hasta aquí hemos revisado todos los pasos desde el cuadro, definición, factores de riesgo, etiopatogenia, los síntomas, los signos, las complicaciones, los exámenes auxiliares, diagnóstico, tratamiento. Entonces, hasta este punto, si ustedes han escuchado bien la clase, están en la capacidad de responder o de llegar a un buen diagnóstico con estos casos clínicos. Entonces, a ver, tenemos el primer caso clínico, que está la paciente, no sé si será mi hospital, no creo.
Paciente de 16 años, adolescente, gesta 1 para 0, con 9 semanas de gestación. Bueno, esta paciente tiene un poquito más, pero digamos 9 semanas de gestación. Ingresa, la trae su mamá de su domicilio. Porque eso es lo que van a ver. El paciente, adolescente, la trae su mamá preocupada porque está vomitando. Dice que hace 4 días está vomitando, que tiene náuseas, tiene vómitos de contenido alimentario, más o menos vomita 3 veces al día, pero no tiene otros síntomas, no tiene fiebre, no tiene malestar, no tiene mareos, no tiene sensación de debilidad, sus funciones biológicas están conservadas, apetito conservado, orina normal. Como antecedentes patológicos familiares que nos puedan dar un factor de riesgo asociado, solamente que es adolescente, de ahí no contributorios. El examen físico se le ve buen estado general, presión arterial 160, frecuencia cardíaca 76 latidos por minuto, respiración 19 por minuto, temperatura 36,8. Piel tibia, hidratada, elástica, mucosas húmedas. Llenado capilar menor de 2 segundos. En la parte cardiovascular todo normal. En el abdomen está blando, depresible, no doloroso, no hay rebote, no hay signos de irritación peritoneal. Y el examen ginecológico, el cuello está cerrado, no hay sangrado, el útero mide 10 centímetros, porque más o menos tiene 9 semanas, y no hay dolor a la palpación bimanual ni dolor en los anexos. Se le hace su ecografía y hay una gestación única activa de 9 semanas. Se le hace su hemograma, no hay mayor problema con el hemograma, normal, no hay hemoconcentración. Examen de orina, leucocitos 1-2 por campo, que es normal, no hay leucocitos aglutinados y el cuerpo cetónico es negativo. Entonces, en este caso que tenemos una paciente con náuseas y vómitos, sin otra sintomatología, sin otro hallazgo al examen físico y sin otro hallazgo a los exámenes de laboratorio, nuestro diagnóstico es emesis, ¿cierto? Entonces, eso no es una epiremesis, es simplemente los vómitos que complican, ya les he dicho, 80% de las gestantes y, bueno, los vómitos están hasta en un 50%, ¿no? Entonces, no es una epiremesis. Ahora tenemos el segundo caso. Esta paciente que viene tiene 36 años, que también lo van a ver ustedes así, gestante primigesta añosa. Tiene un poquito más, 14 semanas de gestación. En este caso ya la traen los bomberos, en la camilla, porque ella dice que estando en su casa le dieron mareos y sensación de desvanecimiento. Hace 15 días que viene con náuseas. El tiempo de enfermedad también es bastante. No es lo mismo una paciente que tiene 3-4 días con náuseas y vómitos que una paciente que tiene 15 días de náuseas y vómitos. Y que más intensos ya se hacen hace 4 días, náuseas y vómitos 8 veces al día aproximadamente, ¿no? Y además ya tiene sensación de debilidad general. Con respecto a sus funciones biológicas, solamente ha orinado 2 veces desde ayer y cargado. Tiene mucha sed, está somnolienta, bueno, el resto está conservado. Como antecedentes patológicos de importancia tenemos que es fumadora hasta hace 6 meses. Al examen le encuentran un mal estado general, está con presión arterial 80-40, es decir, hipotensa, frecuencia cardíaca 112, taquicárdica, respiratoria 22, temperatura normal a febril. Y ahora pesa 45 kilos y antes de embarazarse pesaba 58. Saquen su cálculo, entonces, ¿cuántos kilos ha perdido? ¿Verdad? 58 menos 45. Ha perdido 13 kilos, ¿verdad? Entonces, de hecho que es más del 10% del peso corporal. Con respecto a la piel, está seca, las mucosas secas, impresiona que está un poco ictérica. El llenado capilar es mayor a 2 segundos, o sea, llenado capilar lento o cardiovascular normal, excepto que los ruidos cardíacos son rítmicos pero taquicárdicos. El abdomen blando depresible, no hay dolor, no signos peritoneales. Al examen ginecológico tiene 14 de altura uterina con latido 135. No hay problemas ginecológicos, no hay sangrado.
Y el útero, bueno, aumentado de tamaño al tacto bimanual, pero no hay dolor a la palpación ni en anexos, o sea, no hay masas en los anexos. Entonces le pedimos su hemograma, encontramos que tiene 13.8 de hemoglobina, una persona que no come hace 15 días y bueno, también podría ser que esté hemoconcentrada. Leucocitos 7500, 0 bastones, o sea, no hay leucocitosis. Creatinina sí está un poco más elevada, más 1.5. En el examen de orina encontramos que no hay leucocituria, no hay aglutinados, pero hay presencia de cuerpos cetónicos. Al hacerle AGA tenemos que tiene alcalosis metabólica, hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia y elevación de las bilirrubinas, pero sí está elevado, pero menos de 4, como hemos dicho, ¿no? Entonces, una paciente que su cuadro clínico te orienta a un diagnóstico, el cual se corrobora con el examen físico en los análisis. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Hiperemesis gravídica con trastorno metabólico severo. ¿Ven? Con que sepan identificar si hay trastorno metabólico o no, estamos yendo por buen camino. Acá está, estos últimos dos casos que le quiero presentar es porque así es como ustedes lo van a ver en su práctica clínica, sean o no sean médicos ginecobstetras, ¿no? Paciente de 15 años con antecedente de un aborto, ya viene con 20 semanas de gestación, la trae su mamá porque hace 5 días tiene náuseas y vómitos, ¿no? Más o menos 3 veces al día ha vomitado. Pero además tiene sensación de que ha tenido fiebre, la cual no ha cuantificado, y dolor lumbar que se irradia hacia la parte pélvica baja, ¿no? Aún no se mueve su bebito, no lo siente y funciones vitales conservadas. Antecedentes de importancia niega. Cuando lo examinamos se ve bien, su presión está normal, 110/60, taquicárdica un poco, 100 latidos, respiraciones normales, pero sí encontramos que está febril, 38.3. Pesa 50 kilos, inició la gestación con 48, o sea que ha subido de peso. Piel y mucosas tibias hidratadas, está hidratada, su llenado capilar está normal, cardiovascular está normal. El abdomen está blando, depresible, le duele en ambos flancos, pero no tiene signos peritoneales. Al examen preferencial, 20 centímetros de altura uterina, latidos 165 que son normales, contracciones no se identifican, movimientos sí se identifican. Y el espéculo lo examinamos que no hay sangrado, no hay pérdida de líquido, no le duele al tocar el cérvix, al tacto, no se tactan masas en los anexos, pero sí tiene una puño-percusión lumbar bilateral positivo. 12.8 hemoglobina, 11.800 leucocitos, 4 bastones. Creatinina normal. Examen de orina, leucocitos de 25 a 30 por campo, lo cual sí hay una leucocituria con 2% de aglutinados. En este caso entonces tenemos una paciente que tiene que su sintomatología correlaciona con el examen físico, lo cual se corrobora en los exámenes de laboratorio, y en este caso, si bien la paciente presenta algunos signos de hiperemesis como náuseas y vómitos y como taquicardia, pero en este caso la cual es por la fiebre y por el cuadro infeccioso que tiene, ¿no? Tiene una pielonefritis aguda y un CIRS, ¿no? Entonces tiene una urosepsis, porque también tiene leucocitosis con desviación a la izquierda. Entonces ya tenemos acá que no todo lo que es, lo que parece es. Y este es el último, caso 4, al cual ustedes nunca deben permitir que suceda, estando ustedes en su posta, en sus SERUNS o siendo médicos generales o en donde les toque recibir a una paciente así. Paciente de 30 años, segundo hijo, 9 semanas de gestación, la traen en la camilla, los bomberos. Su esposo refiere que la encontró tirada en el piso del baño porque se mareó. En este caso tiene sangrado vaginal de hace una semana, ahora ya es con coágulos y dolor tipo cólico menstrual, ¿no? Entonces hace 2 días presentó sensación febril que realmente no la cuantificó, pero también tenía náuseas y bastantes vómitos, ¿no? Intensos. Y acudió ayer que le dieron náuseas y vómitos intensos, fue a la clínica particular y el médico le diagnosticó hiperemesis porque vomitaba todo lo que comía.
y como tenía sangrado, amenaza de aborto. Y le dieron su medicación, la cual en ese momento no recuerda, ¿no? Pero además que refiere sensación de debilidad general. Cuando le preguntamos por su orina, solamente ha orinado 3 veces en 24 horas, tiene mucho sueño, mucha sed, no tiene hambre, antecedentes contributorios patológicos no tiene, solo tiene 9 semanas por última regla. Cuando se le examina está en muy mal estado general, llenado capilar, acá debería decir mayor de 2 segundos, ¿ya? Presión 70-40, pulso 120 por minuto, taquipneica, está un poco hipotérmica, piel seca, mucosas secas, hasta impresiona que está ictérica. Tórax y cardiovascular, bueno, todo normal, excepto que los latidos cardíacos están un poco más de menor intensidad, taquicárdicos. El abdomen blando depresible, en este caso sí hay dolor en mi abdomen inferior, incluso impresiona que hay un signo de rebote positivo en hipogastrio. Al espéculo, el cuello se encuentra entreabierto, con sangrado en regular cantidad y ligero mal olor. El útero al examinarla se trata de 9 centímetros y doloroso a la palpación, pero los anexos no hay masas y no son dolorosos, ¿no? Más que todo es dolor en el útero. En el hemograma, la hemoglobina 10.8 tiene 15.000 leucocitos, 15.400 con 6 bastones, o sea, sí hay leucocitosis con división a la izquierda, creatinina elevada 1.8. En el examen de orina no hay leucocituria, aglutinados no hay, cuerpos cetónicos hay una cruz. Le toman su AGA, tiene acidosis metabólica, su perfil hepático bilirrubina en 3. Entonces, la paciente con este cuadro tiene algunos puntos en los cuales uno podría pensar que es una hiperemesis gravídica severa con trastorno metabólico, ¿cierto? Porque está taquicárdica, hipotensa, ictérica, cuerpos cetónicos, bilirrubina elevada, pero tiene fiebre y tiene signos de infección a nivel uterino. Entonces, al examen de su ecografía encontramos un útero de 94 por 58 por 45, endometrio 25 milímetros heterogéneo, compatible con restos, porque aquí ya tenemos que el cuello está abierto, ¿no? Y su diagnóstico fue un aborto séptico, con un shock séptico y una falla multiorgánica, porque tiene daño hepático, daño renal. Entonces, no era una hiperemesis gravídica como le habían dado tratamiento inicialmente, ¿no? Entonces, al final fue otra patología, un diagnóstico diferencial del cual nunca debemos de perder de vista. Por eso es que siempre les menciono que hay que, lo primero, corroborar la viabilidad embrionaria o fetal, ¿no? Bueno, aquí están las fuentes bibliográficas, que ustedes las pueden buscar en internet, revisar. En general, la hiperemesis es un cuadro que puede llegar a ser sencillo su manejo siempre que se identifique en etapas tempranas, ¿no? Para eso se hace profilaxis, se hacen charlas. Se trata de identificar a las pacientes de riesgo, como ya les mencioné. Bueno, ha sido un gusto poder dar esta clase. Espero que les haya servido, que los datos sean de utilidad teórica y práctica. Y toda clase bien aprendida es una vida salvada, ¿no?